Buenos días Buenas tardes. o buenas noches. En este podcast realizaremos un recorrido en la historia de los derechos de la mujer de Colombia. Cuando se empieza hablando de los derechos de la mujer, debemos remontarnos a la época de la colonia. Y no podemos dejar de mencionar a la gran Policarpa Salabarrieta, quien espió para las fuerzas independentistas criollas y desempeñó un papel clave en la independencia del Imperio Español. Durante este tiempo, las mujeres fueron relegadas a ser amas de casa en una sociedad dominada por hombres. Por otro lado, las mujeres pertenecientes a grupos indígenas sufrieron la marginación y violencia de los colonizadores españoles. Muchas mujeres indígenas estaban sujetas a la esclavitud, la violación y la pérdida de su identidad cultural. Sin embargo, la comunidad wayú fue un gran ejemplo de una sociedad matriarcal, en la que el papel de la mujer era central. A finales del siglo XIX y siglo XX, la educación para las mujeres se limitaba a los ricos y solo se les permitía estudiar hasta la escuela secundaria en el monasterio bajo una educación católica. A principios del siglo XX, María Rojas Tejada, quien había estudiado en el exterior y tras ser profesora de la Universidad de Georgetown, regresa a Colombia con el objetivo de promover la educación de la mujer, trayendo consigo el innovador método Montessori. En 1914, en Yamural, en la región de Antioquia, funda un centro cultural femenino que no es muy bien aceptado. Su siguiente destino fue Manizales, donde columnistas de la prensa local la consideraban una amenaza para la moral y recomendaban a la población no darle alojamiento ni trabajo. Finalmente, se estableció en Pereira, donde funda una escuela mixta y laica. Se dedica a la traducción de artículos de feministas europeas y norteamericanas y publica entre 1916 y 1918 la revista Femeninas sobre los derechos de la mujer. En 1920 se realiza la primera huelga de obreras de Colombia. Fue en la empresa Fabricato, en la fábrica de tejidos de Bello, Antioquia. Iniciada el 14 de febrero, fue dirigida y negociada por la obrera Betsabe Espinal. Petsabe firma la negociación con un aumento del 40% de los salarios y un acuerdo de 9 horas y 50 minutos de jornada laboral, el suministro de alpargatas y la cesación del acoso sexual por parte de sus jefes. También una de las artistas más relevantes de la historia de Colombia, Débora Arango, desafía el mandato patriarcal tanto en su vida como en su pintura, especialmente comprometida con la política y la sociedad. Destacan las imágenes de mujeres marginales y además es la primera pintora colombiana en pintar cuerpos desnudos femeninos. Más adelante se trabaja en el proyecto de ley sobre los derechos de la mujer colombiana, presentado el 6 de mayo de 1928 en el Congreso por el senador liberal Absalón Fernández de Soto y debatido sin votación porque no se alcanzó el quórum. Sin embargo, entre 1930 y 1943 se construyen los primeros espacios de conciencia colectiva en relación a la lucha por los derechos de las mujeres. Entre las primeras demandas están la reclamación de la independencia económica dentro del matrimonio, el derecho a administrar bienes y el derecho al acceso a la educación y cargos públicos. Entre las mujeres que destacan en este periodo están Ofelia Uribe, Clotilde García Borrero y Regina Fletcher, quien en 1930 organiza el Centro de Cultura Femenina. Las colombianas tienen derecho a votar desde 1954. El derecho al voto fue otorgado por el dictador colombiano Gustavo Rojas de Pinilla, tras años de lucha de las mujeres desde la década de 1930, para adquirir la ciudadanía plena. Entre las mujeres más relevantes del movimiento sufragista colombiano se encuentran Esmeralda Arboleda, que lideró el movimiento junto a Josefina Valencia, y Ofelia Uribe. En 1957, las mujeres votaron por primera vez en Colombia en un plebiscito. Antes de 1933, a las mujeres en Colombia solo se les permitía la escolarización hasta la educación media. El congresista liberal Jorge Eliezer Gaitán defiende el decreto número 1972 de 1933 para permitir a las mujeres educación superior, mientras que el conservador Germán Arciniegas se opone. El decreto fue aprobado y firmado por el gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo. La Universidad Nacional de Colombia, de propiedad estatal, fue la primera institución de educación superior en permitir estudiantes femeninas. Y ahora, hablando un poco más de la actualidad, el aborto en Colombia está severamente restringido.
Aunque las leyes se relajaron en 2006 y 2009, la gran mayoría de los abortos se realizan ilegalmente, muchos en condiciones inseguras. La Constitución de 1991 introdujo tres grandes bloques de cambios positivos en ese sentido. Primero, un bloque de principios constitucionales que fundan la acción estatal. Segundo, un listado no cerrado de derechos fundamentales. Y tercero, una justicia constitucional que, si bien existe tiempo atrás, hace contrapeso a las mayorías patriarcales. La justicia constitucional ha marcado hitos fundamentales en términos de ampliación de libertades. Muestra de ello es el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la sentencia que despenalizó el aborto en ciertas circunstancias. Con la Constitución Política de 1991, las mujeres pasaron de ser consideradas como sujetos de protección, cuyas opiniones, ideas, creencias y necesidades no eran tenidas en cuenta, a ser reconocidas como sujetos titulares y responsables de sus derechos, con autonomía para decidir sobre sí y sobre asuntos públicos. Para concluir, podemos decir que, en este sentido, la Constitución de 1991 debe concebirse como punto de partida, pero no como la culminación del proceso de emancipación femenina. De lo que trata es de continuar, arrancando a los poderes hegemónicos parcelas de dignidad. Muchas gracias.